Hoy día vamos a hablar sobre cómo se redacta la introducción. Hay que tomar en consideración que la introducción prepara al lector para la discusión del informe. Y hay que tomar en consideración que la introducción entonces es prácticamente la antesala del tópico, de donde se sustentan las bases de la investigación, la importancia de la investigación y cómo se ha organizado la investigación. Por eso también la introducción debe definir de forma nítida el ámbito y los límites del estudio. ¿Qué función cumple la introducción? La introducción establece el contexto del trabajo que se está reportando. En otras palabras, debe incluirse en la introducción los antecedentes ligados al tema de nuestra investigación. Aquí hay que tomar en consideración entonces que hay que discutir la literatura primaria más relevante y deben hacerse las respectivas citas de las fuentes de donde se toma, se parafrasea la información que se está incluyendo. Y también debe aquí sumarizarse el conocimiento actual sobre el problema que se investiga. Por eso es que la introducción establece el propósito del trabajo, y esto puede hacerse en forma de hipótesis, pregunta o problema. Y también la introducción cumple la función de dar una explicación muy breve de la racionalidad y las estrategias, y a veces, si fuera posible, adelantar a algunos logros que se podrían derivar del estudio. Por eso es que en la introducción se debe tratar de explicar o convencer sobre qué es lo que se ha investigado, por qué se ha hecho esa investigación y qué es lo que se esperaba obtener de la investigación. Dentro de las partes de la introducción debe presentarse, en primer lugar, el tópico específico de la investigación. Esto se puede hacer a través del uso de unas pocas oraciones que deben aparecer al inicio de esta componente del informe. Y estas oraciones deben ser generales, interesantes, convincentes y, si fuera posible, cautivantes. Por eso es que aquí se debe hacer tratando de usar enunciados no rimbombantes o exageradamente notorios, de tal forma que pueda deslucir la calidad y los ámbitos de la investigación y generar también frustración en el lector cuando avance en la lectura del informe. En la introducción también deben plasmarse las bases del tema, y en las bases del tema hay que describir las teorías que más priman y que sirvan de sustento al tema específico. Por ello también hay que tomar en consideración, para establecer las bases teóricas del tema, las investigaciones que se hayan hecho previamente y que estén estrictamente vinculadas a nuestro tema. Y resaltando, dando énfasis a las cuestiones
que queden, remanentes que queden, o sea, pendientes por investigar, que no se han estudiado todavía, pero siempre relacionados al tema. Luego hay que converger hacia el estudio específico de la investigación, anunciando la investigación que se ha hecho o la experimentación que se ha ejecutado, tratando de resumir para dar una visión de conjunto de la investigación o experimento y estableciendo la hipótesis o qué es lo que se espera o se esperó lograr al culminar la investigación. Por ello es que en la introducción debemos responder a preguntas de qué es lo que estudié, por qué fue una importante cuestión o pregunta, qué es lo que conocía acerca del problema antes de que se realice el estudio y cómo fue avanzando este estudio y en base al conocimiento que tenía sobre el tema en base a estudios previos. Hay que recordar que en el curso de la maestría tienen que ejecutar investigaciones que tengan ligazón, que estén engarzadas a la problemática ambiental. Otro asunto que hay que tomar en consideración es el estilo con el que debe redactarse la investigación o el informe, y en este caso específico el enunciado, el título de la investigación o la introducción. En lo máximo posible debe recurrirse al uso de la voz activa. Es factible usar la primera persona en singular, pero también no hay que caer en el abuso del uso de esta modalidad. En la estructura de la introducción, que viene a ser la estrategia operacional de cómo se va a preparar y redactar y finalmente presentar la introducción, se recomienda usar la técnica del triángulo invertido para presentar la introducción específicamente. La parte más amplia de la parte superior del triángulo invertido va a representar la información más general y luego se enfoca hacia abajo el problema específico que se estudió. Por eso es que hay que organizar la información de tal manera que se presenten entonces los aspectos generales del tópico al inicio de la introducción, luego ir estrechando esta información hasta llegar a la información específica del tópico, de forma que pueda ubicarse en el contexto concreto en el que está inmerso el tema, para finalmente aterrizar al enunciado del propósito y a la justificación racional del estudio. Una buena manera para poder ir por buen camino al esquematizar o esbozar la introducción, es interesante usar un mapa o flujo de atrás hacia el inicio. O sea, se puede comenzar con el propósito específico y luego a decidir sobre cuál es el contexto en el que nosotros planteamos nuestra cuestión o problema, y luego concebir y redactar entonces pues de lo específico a lo contextual y luego llegar a lo general, de lo general a lo específico. Una vez que se decide el contexto científico, hay que tener una buena concepción y sentido del nivel y tipo de información general con la que pueda
se comenzar a redactar la introducción. Por ello es que recomiendan comenzar la redacción de la introducción identificando claramente el área que es el sujeto de la investigación que nos interesa. Luego establecer el contexto, proveyendo de una forma breve y balanceada una revisión, insisto, solo de la literatura pertinente que se haya publicado. Hay que buscar y dosificar, así como seleccionar durante la revisión de la información que se ha copiado, solo aquella literatura que resulte suficiente y pertinente de todas las que se pueda llegar a tener acerca del problema. Por supuesto que esto es una decisión muy difícil, muy complicada, pero hay que tomar en cuenta que no debemos pecar ni de exceso ni tampoco por omisión. Por eso hay que asegurarnos de formular claramente el propósito o la hipótesis que se ha investigado o probado. Y también pues hay que elaborar una argumentación clara, precisa, de la racionalidad, o sea, la justificación de la estrategia que se usó para abordar el problema de la investigación. Entonces, pues, en la introducción se debe incluir el contexto de la investigación para establecer en qué área se ha investigado y en esta área qué vacíos, controversias existen. Luego hay que establecer los antecedentes de nuestra investigación. En otras palabras, qué investigaciones se han hecho en el campo específico en el que está incluida nuestra investigación. Hay que establecer el propósito, objetivo o hipótesis de la investigación, si es que ésta debe contar con investigación, hipótesis. El asunto está en que hay que resaltar qué es lo que se pensó abarcar, qué es lo que se pensó obtener durante la investigación. Luego hay que enfocar de forma específica el problema de la investigación y la justificación de la investigación, ¿no? Estableciendo pues por qué se hace esa investigación. Normalmente en los informes de investigación la introducción no suele ser muy amplia, muy larga, especialmente en los papers o en los reportes científicos para los journals o revistas científicas. Y en el caso de la introducción de las tesis, esta también suele ser corta porque normalmente los antecedentes y otros aspectos de la realidad problemática desde el punto de vista conceptual o teórico se suelen incluir dentro del marco teórico que normalmente es una sección que sigue a la introducción en un informe de tesis. Muy bien.